Bueno, estamos el día de hoy aquí en este ciclo de entrevistas, iniciativa del Centro de Documentación de las Artes y Centro Cultural Clavijero. Y el día de hoy tenemos a Miguel Ángel Marín, director y fundador del Festival Feratum, un festival que ya tiene algo de trayectoria, muy conocido, muy esperado también, muy importante y con una temática muy dirigida para ciertos públicos, ciertos directores, ¿no? Cierto tipo de trabajos. Y bueno, pues me gustaría que te presentaras por ti mismo y nos dijeras quién eres, qué haces, qué pasa con este festival. Pues primero que nada, muchas gracias Alejandro, la invitación de estar aquí en este centro cultural extraordinario que es Clavijero. Y bueno, es la primera oportunidad que tengo de estar aquí en el espacio comunicando lo que somos. Y bueno, pues para la gente que no nos conoce y para la gente que también ya nos conoce, pues platicarles un poco de qué hacemos. Bueno, nosotros somos el Festival Internacional de Cine Fantástico, mejor conocido como Feratum Fest. Este festival, a diferencia de muchos que hay en el país, pues se caracteriza porque se especializa en los géneros de terror, fantasía, ciencia ficción, gore, el thriller y todos sus derivados. Hasta películas que no se sabe cuál es el género, pues nosotros las adoptamos. Ajá. Es decir, somos una alternativa a todos los festivales, digamos, genéricos o generales que muestran con narrativas más clásicas. Con narrativas más clásicas, exactamente. Y nosotros pues nos especializamos en estos géneros. Nosotros iniciamos en el 2012, ¿no? Con esta propuesta de darle este espacio a directores, porque fíjate que yo conocí a muchos directores que siempre se quejaban de que sus películas de estos géneros no eran aceptadas casi en ningún festival, y en los festivales serios menos. O sea, claro, era muy difícil que un cortometraje o un largometraje los aceptaran en selección oficial. Sí. Entonces, bueno, pues esto estamos hablando desde antes del 2012, en donde pues estaba esta inquietud de los cineastas por colocar sus trabajos. Entonces, en ese momento pues ya había un movimiento importante en el mundo con festivales ya consagrados, como el Festival de Sitges en España, como el Rojo Sangre en Argentina, que ya tenían ya varios años trabajando en el género, y entonces en México no existían plataformas de difusión de este tipo de trabajos. Sí. Por eso entonces fundamos este Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, ¿no? Ese es el nombre completo. Entonces, lo iniciamos y vimos que era realmente un escaparate muy importante, porque empezamos a recibir trabajos no solo de México, sino de todas partes del mundo. Y desde la primera edición en 2012 dimos así, pum, o sea, explotó, ¿no? De la gente tanto gente participante como gente que le gusta el género, ¿no? Claro. Y de Michoacán, y bueno, decirles que el festival se hace en el pueblo mágico de Tlalpujahua, Michoacán, que está a 1 hora y media de Morelia, muy pegado al Estado de México, y por ende tenemos como un radio de ciudades, de público que nos visita. Ciudades como Querétaro, Atlacomulco, Estado de México, Toluca, Estado de México. De la Ciudad de México tenemos muchos visitantes, bueno, también de acá de Morelia, de Marabatío. Es decir, sí concentramos a un público muy importante de estas ciudades que relativamente están cerca de Tlalpujahua. ¿Y por qué lo hacemos en Tlalpujahua? Eso es algo también muy importante, porque al principio a la gente le extrañaba que por qué lo hacíamos en un pueblo como un poco retirado, ¿no? De las ciudades. Yo creo que uno de los ingredientes importantes del Festival Feratum es que se realiza en una atmósfera ad hoc a las películas que presentamos. Entonces es muy diferente que la gente vea películas en una ciudad o en un cine tradicional, que verla desde la plaza del pueblo, en un cementerio, en una mina. Es decir, sí tenemos como esa variedad de locaciones, y eso es lo que hace atractivo el festival. Y además, como el pueblo es pequeño, la gente que nos visita, de directores, productores, actores o fans simplemente, se congregan en un espacio muy, muy pequeño, en donde pueden convivir y se pueden conocer y pueden intercambiar ideas, o incluso emprender nuevos proyectos, porque también se ha dado.
Entonces eso genera mucho más relación de amistad y de negocios y de emprender juntos cosas, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los ingredientes más importantes que ha hecho que el Festival Feratum sea como de los favoritos para muchos cineastas, porque saben que van a encontrar gente del género y que no es que se dividan unos de que unos ya se fueron a un restaurante de lujo y ya no pudieron conocer a alguien, ¿no? Que viene importante. Sí, este elitismo que caracteriza a festivales, digamos, como mucho más... Sí, digo que también más privado, entiendo ¿no? que son grandes masas de gente que hay que controlar, Claro. pero esto se ha hecho como un círculo amistoso, ¿no? Sí. Porque el género así es, el género, mira, yo he visitado varios festivales en el mundo y como este género y este nicho es como muy de amigos, ¿sabes? Como que todos se congregan y toda la gente y todos los productores, incluso importantes, que por los que hemos tenido. O sea, te puedo mencionar desde Mick Garris, el creador de Critters, Brian Yuzna de Reanimator, el fallecido Sede Cachao, director brasileño que murió hace algunas semanas, pues visitó Feratum, un ícono en el cine de terror en el mundo, que lo tuvimos el privilegio de tenerlo. El único festival en México y la primera vez que vino a México el señor lo tuvimos en exclusiva en Tlalpujahua, en Feratum. Entonces toda esa gente, todos estos directores se dejan apapachar por toda la gente y llegaban los fans y les pedían pues el autógrafo y la foto. Y muy abiertos, la verdad, muy accesibles. Entonces creo que eso es uno de los ingredientes muy importantes del festival, que la gente se relaciona y se hacen buenos vínculos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya vamos a cumplir la 9ª edición del festival y bueno, pues con el espíritu de seguir promocionando, difundiendo el cine fantástico internacional, pero principalmente el mexicano. Uno de los compromisos que nosotros tenemos como festival es, primero que nada, impulsar a nuestros creadores mexicanos y ahora pues queremos también impulsar a los michoacanos. Tenemos una de nuestras competencias son de cortometraje, pero no nos hemos enfocado a los michoacanos y es una de las cosas que ya queremos como impulsar. O sea, traemos por ahí algunos proyectos que son exclusivos para Michoacán, que bueno, en su momento los daremos a conocer. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo que hemos hecho. Los resultados en cuanto a público han estado extraordinarios. O sea, te puedo decir que en la audiencia de un año de festival asciende a los más de 30,000 espectadores. Entonces, bueno, pues ahí vamos trabajando. Claro, un proyecto muy, muy interesante, muy inclusivo de entrada además, porque al cambiar el formato también de las narrativas, o sea, como permitir este acceso, también en el formato de la exhibición están incluyendo a la comunidad de Tlalpujahua, pero también a todos los visitantes michoacanos, nacionales y pues hasta extranjeros, ¿no? Y creo que todo esto a lo mejor te ha permitido ver qué está pasando con el cine actual en Michoacán. Digo, dentro de ese género a lo mejor, pero sí en 9 ediciones yo creo que ya a lo mejor percibes un cambio o cómo es el trabajo de los michoacanos en particular, más ahora que van a enfocarse a esta área. ¿Cómo es? ¿Sigue igual de 9 años al día de hoy? ¿Ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿Su calidad es, digamos, como similar a la de otros países que reciben de trabajos? ¿Qué pasa con estos trabajos? Pues mira, yo creo que en Michoacán tenemos que agradecer la semilla que realizó Daniela Michel, ¿no? Por el Festival de Cine de Morelia. El festival para mí es el más importante de México y de Latinoamérica. Y yo creo que esa semilla deriva incluso para que el Festival Feratum exista. Es decir, ella sembró un festival desde hace muchos años y a partir de ahí nos ha encaminado al gusto, a la apreciación cinematográfica. Claro. Yo creo que sí ha influido en nosotros. En mí, por lo menos en mí, ha influido. Yo me acuerdo desde que fue el primer festival de Morelia, pues yo acudí, no sé qué, y estaba al pendiente, ¿no? Y yo creo que a todo mundo también nos contagió. Entonces, de entrada, creo que desde ahí ya
influyó en la población para el gusto en el cine. Ahora, como festival, yo lo que percibo es que sí hay audiencia, sí hay audiencia michoacana que cada vez avanza más a través de los años, que le gusta más el cine de calidad, porque eso también es muy importante, y va dejando a un lado o tiene otra alternativa de no ver cine comercial, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas que iban a una sala comercial y ya no tenían otra cosa. Claro. Pero yo sí he percibido que cuando se llegan los festivales como el de Morelia o como Feratum, dicen, existe esta película, no conocía a este director. Sí. Fíjate, y me han contado, fíjate que entré a ver una película y de verdad que yo no tenía idea de que hicieran películas de esa calidad o con ese tipo de historias, ¿no? Entonces me parece que sí, desde el punto de vista de festival, sí cada año aumenta. Y en el caso de la producción, hemos recibido, en el caso de los cortometrajes, sí hemos recibido trabajos de Michoacán. Ya no solo de la Ciudad de México, que es de donde más se produce, pero sí yo he visto el incremento lento, pero sí he visto incremento en historias michoacanas de género fantástico. Sí hemos recibido. Entonces yo creo que a través de los años la gente y los estudiantes o la gente que se dedica a la industria del cine en general sí ha encontrado como en este nicho que hay un potencial importante. Claro. Entonces, y yo espero que así siga, ¿no? Porque ese también es uno de los objetivos que nosotros también incentivemos a estos cineastas y que encuentren este espacio para que quieran contar otras historias alternativas, ¿no? Como es el caso de estos géneros. Sí, ¿y cuál encontrarías que pudiera ser como la carencia en el cine michoacano en general? Te digo, desde una postura de director de un festival de esta naturaleza, de esta importancia, ya con esta trayectoria, ¿qué pasa? Porque bueno, somos considerados también, según estadísticas incluso de IMCINE, el estado como primer lugar en producción de cortometraje. En algunas somos segundo lugar, pero ¿qué pasa con el cine que se está produciendo aquí en Michoacán? ¿Por qué no avanza a otro punto? ¿O qué es lo Fíjate que sí lo he analizado mucho. Esta pregunta que me haces, de verdad que es yo, porque además soy michoacano. Sí. Yo radico en la Ciudad de México y allá están las oficinas del festival, pero justo esa pregunta siempre nos la hacemos cuando estamos seleccionando trabajos, ¿no? Pues estamos visionando. Hay un momento en que ya estamos visionando y decir, a ver, ¿cuál se queda, cuál se va, cuál se queda, cuál se va? Y lo que siempre detectamos, no solo de Michoacán, sino de otros estados, es que la diferencia entre historias y entre la calidad, sí hay mucha diferencia entre los de la Ciudad de México. O sea, sí existe. Y con esto no quiero decir que menosprecie la calidad, sino estamos haciendo un análisis de el por qué hay una diferencia en muchas cosas entre los que llegan, porque también no es parejo. Es decir, llegan trabajos de otros estados y de la Ciudad de México. Y entonces tienes que decidir, a ver, pues todos los de la Ciudad de México, o la mayoría, pasarían, ¿no? O sea, entran en filtro. Y los demás los tengo que sacar. Entonces no se nos hace como parejo en que no puedan entrar otras, porque además tenemos pocos espacios para programar. Entonces tenemos que decir, a ver, ¿cuál sí entra y cuál no? Entonces, es complicado esa selección porque queremos también apoyar el cine del estado, ¿no? Y de otros estados. Entonces, yo lo que creo es que estamos carentes en el estado en la enseñanza del cine. Es decir, en la Ciudad de México tienen muchas escuelas de cine. Aquí, ¿cuántas escuelas de cine hay? Me parece que una. O dos. Creo que ahí ahí está la respuesta. Creo que lo que nos hace falta para nosotros mejorar la calidad de las historias, porque sí hay buenas ideas, de verdad. Yo conozco chavos michoacanos, cineastas, que sí tienen extraordinarias historias. El problema es a la hora del desarrollo. Ahí es donde ya se traba la situación.
Y a la hora de ejecutarlo, a la hora de producirlo, también ya empezamos con los problemas técnicos. Entonces, a mi punto de vista, creo que necesitamos generar más centros educativos. A lo mejor pensar que aquí el Centro Clavijero fuera un generador de traer gente especializada en cine, de hacer más talleres, ¿no? Tanto de dirección, de guión, de fotografía. Si no existe una escuela especializada en cine, a lo mejor que centros culturales como este sí le apostarán por enseñar cine, la técnica, el guión, ¿no? Claro. Yo creo que eso sería importantísimo. Estaríamos hablando entonces de como una profesionalización dentro de la cinematografía en general, o sea, dentro de cualquier, tanto en técnica como en contenido, o sea, como a lo mejor estos buenos guiones se resolverían si tuviéramos más acceso también a una buena iluminación, también cámaras de diferente calidad, pero también el staff, ¿no? Hablábamos como con alguno de los invitados de que pues sí tendríamos a lo mejor un buen director y un buen actor, pero no tenemos staff porque no hay una formación de staff, pero tampoco hay una formación como de gente que se dedique a ambientación y a arte, o sea, como una profesionalización en todos los sentidos. En todos los sentidos y en todas las áreas. Creo que es lo que necesitamos en Michoacán. Y a lo mejor es complicado que se haga una escuela especializada, pero sí a lo mejor desde los centros culturales, como lo he dicho, se puedan hacer talleres. Claro. Y uno de los proyectos que nosotros tenemos como festival es justo eso, realizar talleres de formación. Claro. Creo que eso sí es muy importante porque hay mucha desventaja en comparación con otras ciudades, en que a lo mejor un chavo tiene una historia buenísima, pero no tiene esa formación, no, le falta esa parte de cómo desarrollarlo, cómo ejecutarlo, ¿no? Y a lo mejor otros chavos de otras ciudades ya van muy avanzados. Dicen, no, este ya lo sabe cómo hacerlo, lo tiene clarísimo. Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar todos a hacer formación de los nuevos cineastas. Sería muy, muy importante. Y por último, ¿cómo a dónde crees que va el cine michoacano? Digo, tú en tu área notas como los cambios y la dirección, pero en general, ¿hacia dónde crees que va? ¿Sí será posible en algún momento conseguir esta profesionalización? ¿Hacia dónde vamos? Me parece que hay mucho potencial, muchísimo potencial en el estado de Michoacán, no solo de talento, sino de que hay materia prima para hacer historias. En el caso del cine fantástico, ¿cuántas leyendas que existen en los pueblos, en Morelia, en todos lados? México está riquísimo en leyendas, en cuentos, en fábulas. Entonces, de entrada ahí tenemos materia prima para explotar, pero con mucho mayor que en otros países. O sea, de verdad, de ahí de entrada. Y luego tenemos la creatividad de los michoacanos, que también es muy buena. Entonces, yo creo que en un futuro, si nos ponemos a trabajar todos y a profesionalizar a la gente, podemos tener excelentes historias y no solo cortometrajes, sino largometrajes. Y yo veo un gran potencial para que nuevos cineastas de Michoacán se abran al mundo. Entonces, es una meta de nosotros como Festival de Cine Fantástico en los géneros y que vamos a estar apoyando. Claro. Pues nos da muchísimo gusto haberte tenido aquí en este ciclo de entrevistas. De verdad es muy importante tu participación, es una visión que además descentraliza también, como en este caso a la ciudad, ¿no? Que esa es la idea de estar moviéndonos como estado, y aporta en otro sentido, o sea, como es un género que incluye, que aporta, que permite también a los michoacanos como pues recurrir a este género como una posibilidad más dentro de la cinematografía. Y pues nos ayuda muchísimo que nos platiques de tu festival. Esperamos contar contigo en futuras entrevistas y en futuros como pues actividades en torno a la cinematografía aquí en el estado de Michoacán. Pues agradecemos muchísimo. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos conocer más? ¿Tienes un sitio? Bueno, pues la gente que nos ve nos puede seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial, que es www.feratumfilmfest.com, y todas nuestras redes sociales con @feratumfest.
Ahí nos pueden seguir para las convocatorias, para lo que estamos haciendo. Tenemos un tour que hacemos en diferentes ciudades de la República. Después de que se realiza el Feratum en Tlalpujahua, hacemos un tour con lo mejor o con las películas ganadoras. Entonces, bueno, también eso hacemos durante el año. En la Ciudad de México tenemos un proyecto que se llama Todos los 13 son de terror, donde cada 13 de mes programamos una película en centros culturales de la Ciudad de México. Entonces, bueno, también una colaboración que tenemos con el Festival de Cine de Morelia, que ya llevamos 2 años que traemos lo mejor del Festival Feratum en el Festival de Morelia. Entonces, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales y para que nos den like y estén enterados de lo que estamos realizando. Y agradecerles el espacio, agradecerte, Alejandro, que este espacio que nos das y invitarlos también para que todo nuestro público que nos escucha pues vaya también al festival. Claro que sí, con muchísimo gusto y agradecemos mucho, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ustedes.